Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario que usted tenga en el momento que usted está viendo este video de nuestra América en vivo. Las noticias correspondientes al 21 de agosto del año 2020. Un noticiario que reporta en breve los acontecimientos noticiosos más importantes de América Latina y del mundo, conducido desde los Estados Unidos de América por un servidor, Armando García. Empiezo con una nota triste, trágica, pero importante de comentar, tanto ahorita como al final después de la lectura de las noticias importantes que ocurren en América Latina y en el mundo. En Estados Unidos, el día de ayer, 20 de agosto, un hombre de origen latino murió bajo custodia policíaca en Phoenix, Arizona, luego de que los policías lo sometieron en el pavimento bajo un calor de 37 grados centígrados. Tomen en cuenta que los que no conocen a Estados Unidos o conocen el estado de Arizona es una zona desértica, es un estado muy caliente en el verano. No se puede andar en la calle, ¿sí? Y menos conducir un automóvil si no tienes aire acondicionado. Es un infierno. Está en la casi en la misma franja que Nevada, por ejemplo, Las Vegas, que es zona desértica, son estados pegaditos. Bueno, entonces a este joven, porque es un joven latino o hispano, bajo custodia policíaca en esta ciudad de Phoenix, Arizona, luego de que los policías lo sometieron, repito, en el pavimento bajo un calor de 37 grados centígrados. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Por qué llegó a ese punto? Bueno, los agentes respondieron al el reporte de una persona que denunció que alguien o un hombre actuaba un poco extraño, porque sacaba la lengua y miraba los autos en un estacionamiento. Esa fue la denuncia. Los policías llegaron al estacionamiento de un centro comercial ubicado al noreste del centro de Phoenix y detuvieron a Ramón Timothy López, de 28 años. Más adelante les comento qué ocurrió después de eso, pero sí me gustaría adelantarles un poquito de que cuando ocurre un incidente con un afroamericano, y no quiero crear distinción racial aquí entre los latinos, los afroamericanos, o los asiáticos, o los mismos anglosajones, simplemente, disculpen por rascarme, pero simplemente es la realidad. Cuando ocurre algo de brutalidad policíaca con un afroamericano es 8 columnas. Y más ahora después de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Entonces ahorita cualquier persona que ande en la calle pues trae un celular y ve algo anormal por parte de la policía, pues lo va firmando. Y ese ciudadano se convierte en un reportero sin haber ido a la escuela de periodismo ni nada de eso. Bueno, es un debate con respecto a los periodistas si realmente es un reportero, pero realmente es un testigo presencial de un hecho. Y claro, se puede utilizar ese video, pues en las cortes hasta los mismos periodistas lo utilizan como elemento para poder escribir sus notas. Entonces, la brutalidad policíaca siempre ha existido. Yo todavía me acuerdo en mis años de joven, pues éramos todos los latinos en Estados Unidos, pues éramos perseguidos también por la vía policía. Yo recuerdo que me pararon nada más porque un día subí una bicicleta a mi camioneta y la policía me detuvo en un barrio totalmente blanco. Y hay que calmarse porque si dices una cosa de más, una cosa de menos, te ponen una paliza. ¿Entiendes? El otro día también quise yo poner, a jalar una camioneta que se me descompuso, le llamé a un primo y llegó a la medianoche a ayudarme a jalar la camioneta. Y de repente las luces se prendieron de todas las viviendas, por decirlo así. Era un barrio totalmente, eh, tradicionalmente blanco, y mi camioneta se quedó ahí.
Entonces, no, llegó la policía, dos chicanos, dos mexicanos, tratando de jalar una camioneta, pues son rateros. Entonces, esa es la mentalidad. Entonces, también, cálmate, no te me alebrestes, no te pongas al tú por tú, porque sales perdiendo. Entonces, incidentes así como el del joven Ramón Timothy López, de 28 años, alguien dio un reporte de que estaba sacando la lengua y viendo el estacionamiento. Llegó la policía, lo detuvieron y murió en la custodia de esos policías. ¿Qué ocurrió? Bueno, más adelante les voy a explicar lo que sé de este incidente y un poquitito más sobre la brutalidad policíaca que la gente padece en este país. Muy bien, entremos ahora en las noticias. Estados Unidos, ayer jueves culminó la convención del Partido Demócrata, donde el nominado Joe Biden dio su discurso para empezar la campaña de vencer a su oponente, el presidente Donald Trump, en noviembre próximo. Por su parte, Trump hizo campaña proselitista en el estado de Pensilvania, ya en vísperas de la convención del Partido Republicano a realizarse la semana que entra en el estado de Carolina del Norte. Y ese Carolina del Norte es un estado también duro, mucha discriminación ahí. Yo también trabajé ahí en un semanario y está pesado. Igual como latino es miradas, ataques raciales, indirectas, no, feo, 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 feo. Bueno, también acá en Estados Unidos, el señor Stephen Bannon, quien se desempeñó como jefe de estrategia de Donald Trump y quien dirigió en sus últimos meses la campaña del presidente en el año 2016, fue acusado de fraude ayer jueves por la justicia de Estados Unidos por apropiarse de los fondos que había recaudado para construir el muro fronterizo con México. Me quedo callado porque ya se las dejo de tarea. Ahora, de acuerdo con los cargos, Bannon y tres asociados desviaron cientos de miles de dólares de lo recaudado para cubrir gastos personales de acuerdo con una acusación abierta por los fiscales federales en Manhattan, Nueva York. Hasta el momento, al menos 7 personas están enfrentando cargos criminales o están bajo investigación, incluido el ex abogado de personal del presidente Trump, Michael Cohen. Y hay otros. A lo mejor, si pierde Trump las elecciones del 3 de noviembre, a lo mejor va a haber una lista de indultados. Pero veremos. México. El país azteca continúa recibiendo noticias que acusan a exfuncionarios de los expresidentes mexicanos involucrados en actos de corrupción. Esta semana se reveló la explosiva declaración de Emilio Lozoya, el exdirector de la empresa estatal petrolera Pemex, que incluye detalles de 3 expresidentes y otros 13 políticos mexicanos que ya fueron acusados de participar en un presunto esquema de sobornos por exfuncionarios cercanos a muchos de ellos. Bueno, más adelante también comentaré algo al respecto y espero que la gente realmente, principalmente la gente que vive en México, que está viendo este noticiario, pues también comente. En México también ya hay youtuberos mucho mejor que un servidor, que tienen mayor conocimiento de lo que ocurre allá. Tengo amigos personales que están muy involucrados también en México, viven allá y también son los que me han dicho, comenta sobre México, pues es que allá tienen ustedes los youtuberos más importantes que tiene el país. Pero adelantito yo les comento. Muy bien, acá en México, bueno, allá en México, perdón, a casi 6 meses del inicio de la pandemia en ese país se encuentra a días de rebasar los 60,000 fallecidos. Oficialmente también se ha registrado más de medio millón de casos positivos de coronavirus y la pérdida de más de 1 millón de empleos formales por la pandemia. Sin embargo, los funcionarios afirman que el total diario de casos ha ido disminuyendo durante 3 semanas seguidas. Alrededor del 39% de las camas de los hospitales
hospitales están ocupadas y alrededor del 33% de los ventiladores en hospitales se utilizan. México ocupa actualmente el tercer lugar en el mundo de fallecimientos por coronavirus, solo detrás de Brasil y Estados Unidos. Europa. La Unión Europea no otorga validez a las elecciones presidenciales celebradas el pasado 9 de agosto en Bielorrusia, en las que, según datos oficiales, Alexander Lukashenko habría ganado con un 80% de los votos, revalidando su puesto por cuarta vez consecutiva desde que su país dejase de pertenecer a la Unión o a la extinta Unión Soviética. Argentina. La antigua Escuela de Mecánica Naval, conocida como ESMA, fue escenario de horribles abusos contra los derechos humanos entre 1976 y 1983 durante la dictadura militar argentina. Ahora es un museo dedicado a la memoria histórica y busca convertirse en un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO. Estaba yo pensando ahorita, ¿cómo es posible que dediquen un museo a una dictadura? Es como si dedicaran un museo a una dictadura en Chile, por ejemplo, o un museo a un genocidio como en México, el del 2 de octubre, o el 10 de junio del 71, o en otros países que han ocurrido cosas atroces. Bueno, también en Argentina se dio a la luz un informe que indica que 9 de cada 10 niños que acuden a la escuela prácticamente necesitan la ayuda de sus padres para hacer su tarea escolar. La mayoría de los hogares que participaron en el estudio también encontraron que los padres que facilitaban la educación eran mujeres, incluidas las madres y las hermanas mayores. Brasil. Más de 67 millones de personas han recibido ayuda de emergencia del gobierno, o un tercio de la población de Brasil. El programa fue creado para ayudar a los trabajadores informales que no han podido laborar durante la pandemia. Los funcionarios planean extender la ayuda hasta diciembre. Paraguay. Varios manifestantes realizaron una protesta con fuerte presencia policial frente al Banco Baza, un negocio propiedad del expresidente Horacio Cartes. Los manifestantes se reunieron después de que dos líderes juveniles fueron arrestados por supuestamente manipular pruebas en la escena del crimen en el año de 2017. Bolivia. El viceministro del régimen interno anunció que se aprobaron órdenes de aprehensión contra varios dirigentes encargados de los bloqueos que ocurren en todo el país. Las órdenes de detención incluyen cargos por delitos de levantamiento armado e instigación a la violencia. Venezuela. Las personas que quieren ponerle gasolina a sus automóviles pues han informado que tienen que esperar en fila durante días para adquirir la gasolina, para llegar a un punto en que son rechazadas. La escasez de gasolina se ha prolongado durante meses y se ha visto agravada por las sanciones de Estados Unidos. Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez aprobó esta semana una nueva orden ejecutiva que impone medidas de bloqueo más estrictas en un intento por detener las infecciones del COVID-19. Se aplicará un bloqueo de 24 horas todos los domingos y los restaurantes solo podrán servir al 25% de su capacidad. El Salvador. Las clases escolares no se llevarán a cabo hasta fines de este año, según el ministro de Educación. En un comunicado, los funcionarios confirmaron que todas las escuelas públicas y privadas no permitirán que los estudiantes regresen, incluidas las universidades. Honduras. Alrededor de 2.000 enfermeras han dado positivo por COVID-19 en todo el país desde el comienzo de la pandemia. La Asociación Nacional de Enfermeras declaró que 19 de ellas han muerto por coronavirus. Honduras tiene actualmente más de 50.000 casos de COVID-19 y más de 1.500 muertes. Colombia. Las noticias de masacres suceden una tras otra en Colombia.
Según las Naciones Unidas, se mantienen los asesinatos principalmente de líderes sociales. Las Naciones Unidas indican que hasta el día 16 de agosto habían sido documentadas 33 masacres y 7 restaban por documentarse. Chile. El Congreso aprobó una medida para garantizar que los protocolos de seguridad se guíen en las urnas durante el plebiscito, o sea, una consulta programada para octubre, o sea, que estos protocolos de seguridad se regulen, eh, para que me entiendan un poco mejor. La medida establece que el servicio electoral dictará reglas de seguridad sobre el distanciamiento social para votar en todo el país. El servicio electoral también tendrá el poder de implementar regulaciones más estrictas en las áreas más afectadas por la pandemia. Estados Unidos, y esta es prácticamente la última nota noticiosa de este día, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó unas despectivas declaraciones del presidente Donald Trump sobre Puerto Rico. Hay que recordar que este, el señor Trump, cuando el huracán María azotó a Puerto Rico, pues el presidente Trump no hizo prácticamente nada, de una manera muy discriminatoria. Casi les dice, arréglense ustedes como pueden y ahí les aviento toallas de papel para que haga limpieza. Bueno, eso en otras declaraciones, el presidente dijo que Puerto Rico, al ser territorio de Estados Unidos, era un lugar sucio y pobre. Biden dice ahora que cuando llegue a la Casa Blanca, él nunca hará ni dirá eso sobre Puerto Rico. ¿Sabes qué tipo de presidente tenemos en este país? Ah, por eso, pues las elecciones del 3 de noviembre son importantes para quitarlo de la Casa Blanca. Mi opinión ahora sobre, hasta aquí las noticias más importantes de este día 21 de agosto del año 2020, y ahora sí sobre mi opinión sobre la detención del fallecimiento de Ramón Timothy López. Pues no es tanto opinión, pero les voy a decir lo que la nota dice después de la detención. Después de 6 minutos en el pavimento, a más de 37 grados centígrados en el ambiente, los oficiales levantaron al latino, o sea, Ramón, y lo subieron a una camioneta. Debido a que Ramón, al momento que lo levante, ya estaba inconsciente. Tuvieron que cargarlo para subirlo a la patrulla. Ese sería el vehículo. Después de que ya notaron de que no estaba reaccionando, y tras notar que no despertaba, los policías lo bajaron del vehículo para tratar de hacerlo reaccionar y darle agua. Ah, ahora sí. Después de, ya le dan agua. Y ya Ramón no despertó. Llegó la ambulancia al lugar y la ambulancia traslada a Ramón a un hospital cercano, donde posteriormente los médicos lo declararon muerto. Y como cualquier nota periodística, a veces me da risa porque tenemos que ponerla de esa manera, la causa del fallecimiento no ha sido determinada cuando es obvio la razón por la cual murió. O que haya tenido alguna complicación médica, bueno, un joven de 28 años de edad. Bueno, lo oficial, la causa del fallecimiento no ha sido determinada. Y quisiera yo comentarles sobre lo que ocurre en Estados Unidos con respecto a los afroamericanos. La campaña dentro de la comunidad afroamericana es que dice que todas las víctimas de violencia policíaca, todos tienen nombres. Y los gritan y los mencionan. Muy bien, perfecto. Pero las víctimas de brutalidad policíaca o de abuso policíaco, las víctimas latinas, hispanas, mexicanas, cualquier etiqueta étnica que nos quieran poner,
también tienen nombres. Y ahí tenemos uno, Ramón Timothy López. Y han habido muchos más, miles más. Yo inclusive en mi persona he estado en situaciones similares donde he tenido que aguantarme y no decir de más, porque cualquier situación te puede poner una paliza y a lo mejor no despiertas. Ahí después les comentaré mis historias ante la policía racista de los Estados Unidos, yo siendo de origen mexicano, o siendo mexicano, o de origen latino, o de origen hispano, que son las etiquetas que nos ponen. No somos de España para que nos digan que somos hispanos, no somos italianos para que nos digan latinos, sino cada persona tiene su grupo étnico, o sea, tiene su nacionalidad o su origen. ¿Verdad? Por ejemplo, los chicanos tienen ahorita una bandera muy importante ante esta situación que dice, pone la bandera de Estados Unidos y dice nuestro país de nacimiento y pone la bandera mexicana, nuestro país de nuestro corazón. Lógico. Y así el grito de los afroamericanos que dicen las vidas negras valen, la comunidad eh, chicana ahora le pone el lema, dice las vidas mexicanas también valen. Pero no es un mensaje masivo, grandísimo, que toda la sociedad lo lea. Porque cuando hay fallecimientos de personas latinas como Ramón y muchos más, como que no llega a las 8 columnas o a las 5 columnas o a las 4 columnas de los diarios. Se entierra. A lo mejor la nota llega nada más a la página roja donde están todos los crímenes. Y ahí, de ahí no sale. Quizá en los medios de comunicación en español, como La Opinión de Los Ángeles, como Univisión, como Telemundo, pues sí, lo saquen a la luz, pero no es una diseminación masiva como en los otros medios de comunicación eh, en inglés, por ejemplo, como sucedió en el caso de George Floyd en Minneapolis. Bueno, eso es lo que les quisiera yo comentar, pero lo único que recuerdo y hace poquito hubo un incidente en California, en Riverside, California, en donde había una mujer inmigrante, uh, que estaba vendiendo flores afuera de una escuela. La escuela reporta que hay una mujer vendedora sin permiso de vender flores. Su único delito es no tener permiso de vender flores. Pero eso no justifica que lleguen policías y le pongan una paliza, la tumban al piso y la señora en español diciendo, ¿por qué me hacen esto que hice? Injustos, y llorando la señora, y las flores, su mercancía, destruida. ¿Dónde están las 8 columnas de ese incidente? Si las hubo, pasaron desapercibidas. O el otro, en la ciudad, creo que fue en Pico Rivera, California, cerquititas del este de Los Ángeles. Pico Rivera es un suburbio de Los Ángeles. Y ahí había un joven latino, también joven. No sabe si estaba ebrio o estaba drogado. No estaba muy claro el- la situación o el estado de él, porque su comportamiento era algo errático, ¿sí? Se llamó a la policía. Iba caminando a la medio de la calle y una mujer policía sajona o gringa, como le quieran ustedes llamar, le sacó la pistola y le dijo, detente, no camines más hacia mí, no camines, no camines, no camines, no camines a mí. El tipo metió la mano a la bolsa y sacó navaja, una navaja. Y ese tipo de navajas que son cortadoras para las cajas de cartón. O sea, si la caja viene cerrada, pues la abres con eso y ya abres.
o también muchas veces para cuando tienes una caja ya vieja, la cortas y la quieres por un lado, ese tipo de navaja. Pues el tipo iba con la navaja en la mano y se le va acercando a la policía y la policía le descarga todas las 9 milímetros en él. ¿Qué amenaza pudo haber sentido la policía? Cero. Pues situaciones así también. ¿Dónde están las 8 columnas? ¿Dónde está a nivel nacional la transmisión de esos incidentes? O las muertes de muchos inmigrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos de manera irregular. No quiero decir la palabra ilegal, sino son personas que no traen sus papeles en regla, cruzan la frontera irregularmente porque el mismo gobierno de Estados Unidos en México o en otros países no les otorga las visas de trabajo o las visas de visitantes para que entren de manera regular. Es una inmigración restringida, pero el hambre es tan fuerte en los países al sur de la frontera con Estados Unidos que si no tienen la manera de vivir o de sacar el pan de cada día, pues como decía Francisco Villa, cuando el hambre aprieta mucho no avisa en dónde está la comida, sino la busca, va por ella. Y si no la encuentra en su país, pues a buscarlo donde lo puedan encontrar. Y el país donde la pueden encontrar, pues es en Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos de esos migrantes han sido asesinados por la misma patrulla fronteriza? ¿Cuántos han sido asesinados por los oficiales de la policía de los condados y de las municipalidades locales fronterizas? ¿O cuántos han sido asesinados con grupos de vigilantes, casi en su mayoría racistas, supremacistas, que han llegado hasta la frontera con México y armados, y nadie les dice nada? Hubo hasta incidentes de que había personas con chamarras con un emblema que decía a policía ciudadano o patrullaje ciudadano. Y se sentía con el derecho de detener a personas en los aeropuertos, como el aeropuerto de San Diego, California, que muchos inmigrantes que logran cruzar la frontera, pues llegan, compran su boleto y se vuelan a diferentes partes de Estados Unidos, o volaban, porque ahorita con la pandemia está difícil y ya con tanto control migratorio, pues ya te conozco personas que no pueden viajar porque ni en el autobús, porque ya les piden un pasaporte. Y si notan que no tiene el permiso para estar en Estados Unidos, pues ya los detienen, ya los llaman al departamento de migración y los arrestan. Y muchos de esos incidentes también hay confrontaciones. ¿Dónde están los noticieros que cubren este tipo de eventos? Tuvieron la fortuna de que el caso de Ramón Timothy López fuera grabado en la cámara. Como decía, cualquier persona es testigo o hasta un reportero de a pie, un reportero ciudadano o un testigo que captó el incidente y esa grabación pues ya se puede utilizar en una corte federal y donde se tiene que presentar los cargos y las personas involucradas pues realmente reciben el castigo necesario. Sobre Lozoya, en México, el expresidente Felipe Calderón acusó al presidente López Obrador de utilizar al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, como un instrumento de venganza y persecución política, luego de que el ex jefe de la petrolera estatal Pemex lo acusara de manera corrupta durante su mandato, de actuar, perdón, de manera corrupta durante su mandato. Hay que recordar que el presidente López Obrador perdió ante Calderón en las elecciones presidenciales del 2006. Entonces,
El presidente dijo hace unos días, el presidente mexicano, que había perdonado ya a Calderón por el robarse la presidencia en las elecciones de ese año, del 2006. Bueno, ah, eso ya, este temas de México se los prefiero yo dejar a los youtuberos mexicanos, porque son los que están más pegaditos a los hechos. Pero López Obrador ha dicho ya en varias ocasiones que le está pidiendo a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón a que testifiquen en este escándalo por presuntos sobornos que se le pagaron a la empresa estatal Pemex. Recuerden que Emilio Lozoya enfrenta cargos de lavado de dinero y está cooperando con los fiscales, entonces pues está tratando de salvar su pellejo también. Hace unos días ya se filtró la declaración de Emilio Lozoya y está párrafos y párrafos y párrafos que se queda uno impresionado de cómo era la corrupción a altos niveles. O hace poco también se presentó un video de, no de bolsitas ni paquetitos o fajos de billetes como sobornos, ahí te van 500, ahí te van 1000, no, bolsas de dinero que se manejan, millones de pesos mexicanos o millones de dólares. ¿Dónde? Para comprar influencia, para comprar votos. O sea, una asquerosidad. Bueno, ese caso mejor se lo dejo a los youtuberos mexicanos y a lo mejor al público que me ve en México que quiere opinar, pues me manda sus comentarios y ya con mucho gusto les haré ver, les daré saber mi opinión y comentarles lo que ustedes me comentan. Sobre el candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata, Joe Biden. Los críticos de Joe Biden han dicho que su privilegio, ese privilegio se refiere a su posición que tuvo como ex vicepresidente de los Estados Unidos. También su privilegio de haber sido, pues, una de las personas políticos más influyentes en Washington, viniendo del estado de Delaware, todos los cargos públicos que ha tenido, pues lo ponen en una situación muy privilegiada. Y por este privilegio le impide abanderar a los grupos con menos acceso al poder. ¿Quiénes? Pues las minorías, las mujeres, uh, las personas de origen indígena o nativos de este país. Pero al parecer la Convención Nacional Demócrata, que empezó el lunes y concluyó ayer jueves, se esforzó en desmentir esa idea. ¿Cómo? Pues si ustedes notan o notaron, si vieron la Convención Nacional Demócrata, la mayoría de las gentes que hablaron no eran tantos, ya no quiero decir la palabra güeros o gringos o sajones o caucásicos, sino era un balance del verdadero rostro de los Estados Unidos. Incluso yo le digo Estados Unidos, las Naciones Unidas, porque es una mezcla de todas las razas del mundo. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, en el estado donde yo vivo, en la zona donde yo vivo no hay casi latinos. Si usted me pone en medio de todos, de un grupo de 100 personas, soy el único que soy latino, que soy bilingüe, que hablo español. Pero los que están todos a mi alrededor, casi son todos gente de color, pero no latinos. Y muy poquititos blancos. Bueno, o gringos, como quieran llamarse. Pero si uno escucha las voces de todos los que están a mi alrededor, yo ya volteo así, dije, ah, caray, África, ah, caray, asiáticos, son migrantes de todos esos países o de esas regiones del mundo. Pero uno ya nota el acento de que no es un acento de una persona nacida en este país. Entonces, la Convención Nacional Demócrata mostró los rostros diversos de lo que es Estados Unidos realmente. Contrario a la idea de que los que viven en Estados Unidos son gringos, todos gringos, o todos son güeros de ojo azul. No,
es gente de sus orígenes son de diferentes partes del mundo. Tenemos el caso de Kamala Harris. Kamala Harris es una persona de origen afroestadounidense y también de indio estadounidense, no indio en, como los nativos de Estados Unidos, sino del país de la India. Entonces, como no pueden utilizar mucho la palabra indio porque se confundiría con los nativos en este país, ya están utilizando de origen asiático. Entonces tenemos a Kamala Harris, que es producto de su papá y de su mamá, obvio, pero de origen afroamericano y de origen asiático-americano. No oriental, sino asiático-americano, porque la India está en el continente asiático. Si todavía no me falla la geografía. Bueno, entonces considero yo que fue muy atinado que Biden seleccionara a Kamala Harris como su compañera de fórmula porque será un imán para atraer el voto de las minorías, de las mujeres y también de los migrantes, porque Kamala Harris ha aparecido en público con personas claves de la comunidad latina en Estados Unidos, la comunidad pro inmigrante en los Estados Unidos. Ahí está con la señora Dolores Huerta, que fue una de las fundadoras junto con César Chávez del Sindicato de Trabajadores Agrícolas. Ahora tiene su fundación y trabaja bastante por la comunidad migrante o las mujeres latinas en Estados Unidos. Y también ha estado con otras figuras importantes dentro de la comunidad migrante en este país. Entonces, de seguro será un imán para que las minorías, que son ciudadanos que pueden votar, pues realmente apoyen el boleto o la fórmula de entre Biden y Harris. También antes de que Biden seleccionara a Harris como su pareja en la campaña por conquistar la Casa Blanca, ya se especulaba mucho sobre si un hombre blanco, perdón por decir blanco, pero es la verdad, un hombre blanco de 77 años bien pudiera representar a las mujeres de Estados Unidos o a los trabajadores de color o a los inmigrantes que buscan asilo o a las mamás que tienen que balancear entre trabajar o educar a sus hijos o a los jóvenes que reclaman más espacios en la política y mejores condiciones laborales. Bueno, esperemos que estas interrogantes se disipen con el paso del tiempo hacia las elecciones de este 3 de noviembre. Y también esperemos que para la semana que entra ya los líos que se están armando con respecto al control de los fondos del correo que amenaza el ejercicio constitucional de votar por medio del servicio postal, pues se disipen, porque parece ser que ya, ya hay pasos para que se corrija todo este asunto y realmente la gente pueda votar como se debe. Y eso es gracias a un periodista que estuvo duro y duro y duro, duro aquí en Estados Unidos. No recuerdo su nombre, me disculpa el colega, pero es un periodista que como que lo agarró como batalla, como caballo de Troya, por decirlo así, o como una pieza de ajedrez fundamental, de estar constantemente tocando el asunto sobre esta situación del correo y la posición del presidente, que ya hasta el mismo director del correo ya como que se sentó cabeza y como que está dispuesto a querer arreglar toda esta situación que el mismo presidente ha provocado. Bueno, bueno, esos comentarios o esos temas son para la próxima semana. Bueno, muchas gracias por ver este noticiario en YouTube. Transmitiré en vivo, vuelvo a repetirlo, en vivo hacia Europa y hacia el este de Estados Unidos, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. O sea que si usted vive en el este de los Estados Unidos y quiere verme en vivo, pues me agarraré en vivo, despierto. Y, y después de que transmite en vivo, pues ya destino tiempo para repetir las mismas noticias
quizá un poquito más ampliadas, porque estaría ya fogueado de haberlo transmitido en vivo. Y ya pueden verlo a cualquier hora, ya después de las 8:30 de la mañana, este, horario de, de Estados Unidos, al este de Estados Unidos, pues ya me pueden ver en cualquier horario ya, por medio de YouTube, en este canal de Nuestra América News, que es el canal en YouTube, y el programa se llama Nuestra América en Vivo. Y también pueden verlo por Facebook, en el portal de Facebook titulado Nuestra América News. Nuestra América News. Y en ambos, tanto en Facebook como en YouTube, si usted ve una manita así, con el puño y el dedo pulgar hacia arriba, pues apriétenle ahí en señal de que les gusta bastante el noticiario y también suscríbanse al canal para que muchas gentes más nos puedan ver, escuchar y a lo mejor en mis comentarios les gusta porque son comentarios, no diría yo críticos, sino son comentarios, no quiero yo destruir a nadie, pero lo único que quiero es crear opinión pública. También pueden escuchar Nuestra América en vivo, sintonizando a Radio Satélite Visión América Visión a las 9 de la mañana y se repite a las 11:30 de la mañana en horario de Chile. Y la dirección de internet de esta emisora es emisoramericavision.wixsite.com /mi sitio. Y esta es la última vez que les voy a deletrear. El Wixsite es WIXSITE. emisoramericavision.wixsite.com /mi sitio. Es una radio en línea que se transmite desde Chile. Y mucha gente me pregunta por qué Chile. Es que allá está la emisora que ha estado dispuesta a transmitir las noticias de nuestra América que se producen en Estados Unidos. Bueno, ahora sí, hasta aquí la información. Que pasen ustedes un feliz fin de semana. Si algo ocurriera en el mundo durante el fin de semana, pues me verán aquí en vivo o en video grabado. Desde los Estados Unidos de América, Nuestra América en vivo. Se despide un servidor, Armando García, y que pasen un feliz fin de semana y un feliz viernes. Hasta pronto.